Mi mamá tiene otros 3 hijos de otros 2 papás de bebés y me hizo criarlos a todos. Ahora se quedó embarazada de nuevo y quiere que yo críe al cuarto bebé. Tengo 22 años y tengo diferentes papás entre yo y los otros hermanos. Ellos, junto con el bebé que viene, todos tienen el mismo papá, que es nuestro padrastro. Lo siento si eso fue confuso. Hay 3 papás en total, pero ahora solo nuestro padrastro está involucrado. Yo era la niñera y la mamá mientras crecía. Cuando nació mi hermana, mágicamente me convertí en la mamá. A pesar de que ni siquiera tenía 2 dígitos cuando llegaron los demás, seguí siendo la mamá. No pude divertirme, salir ni ser una niña. Mi trabajo en la casa era cocinar, limpiar, criar a mis hermanos y lidiar con nuestra mamá. Ella era increíblemente inmadura cuando era niña y le encantaba beber, divertirse, gastar dinero en lujos y no ser madre. Ahora actúa más como una madre, pero gran parte del trabajo todavía recae sobre mí. Me robó mi infancia y estoy muy amargada por eso. La única razón por la que viví en casa durante tanto tiempo fue porque nadie quería o podía acogerme y sentí que podía tolerarlo todo por el alquiler y la comida gratis. Fue un buen trato para mí en ese momento, pero ahora tengo 22 años. Ya terminé de ser madre cuando ni siquiera tengo hijos. El año pasado, los padres de mi padrastro fallecieron en un accidente automovilístico y como era su hijo único, él se quedó con todo. Todos nos mudamos a su casa y obtuvimos un poco de dinero, así que supongo que decidieron tener un bebé. Cuando mi madre lo anunció, le pregunté si hablaba en serio. Ella lo confirmó y me preguntó si todavía tenía mis habilidades para cambiar pañales. Como una broma. Estaba furiosa. En silencio me reí secamente y encontré a algunos compañeros de habitación en línea esa noche. La idea de perder otros 10 años más criando a mis hermanos sonaba como un infierno. Ella descubrió que planeo irme en agosto y ahora está furiosa. Me insulta de todas las formas posibles y es egoísta. Involucró a mis hermanos y el más pequeño está llorando. Pregunta por qué ya no los amo y por qué me voy. Es realmente bajo usar a los niños de esa manera y duele. No quiero quedarme, pero no quiero que lloren. Sé que estoy haciendo lo correcto para mí, pero ¿es lo correcto para ellos? Mi madre nunca fue realmente una madre cuando crecí. No lo haría, así que asumí ese papel. Yo era la que cambiaba pañales y les enseñaba el abecedario y todo eso. Yo era la que cocinaba la cena y los bañaba. No veo a ninguno de mis hermanos como hermanos, sino como mis propios hijos, porque eso es básicamente lo que son. No creo que ella pueda hacer un buen trabajo. Ella y mi padrastro dependen mucho de mí en esa categoría. Estoy equivocada por irme. Necesito un consejo sobre cómo superar este sentimiento y seguir adelante. Necesito irme. Mi madre y mi padrastro necesitan resolverlo. Voy a hablar con mis 3 hermanos y explicarles que mi partida es normal y algo bueno. Siempre estaré a una llamada de distancia. Sin embargo, lo que más me preocupa es mi hermana de 14 años y no dudaré en llamar a las autoridades y sospecho que está pasando por lo que yo paseo. O si me lo dice ella misma, pronto le daré otro tipo de charla para intentar evitar que se convierta en la nueva madre de nuevo. Gracias a todos. Si actualizo de nuevo, será después de que ya me haya mudado. Realmente aprecio su apoyo. Me está dando la fuerza para hacer lo correcto, incluso si duele. Mi madre y mi padrastro pueden contratar a una niñera con su herencia. Si realmente no pueden hacerlo ahora. Cuando por fin llegó agosto, ya estaba preparada. Mis maletas estaban cuidadosamente organizadas en la esquina de mi habitación, como un recordatorio constante de que la libertad estaba al alcance de la mano. Pero con cada día que pasaba, la tensión en casa aumentaba. Mi madre se empeñaba en convertir mis últimos días allí en un campo de batalla emocional. Esa mañana supe que era hora de hablar con mis hermanos. Preparé un desayuno especial, queriendo suavizar lo que sabía que sería un momento doloroso. Mi hermana menor, de 14 años, ya había notado lo que estaba a punto de suceder. Siempre fue la más perceptiva y se sentó en la mesa en silencio con la mirada baja, como si se estuviera preparando para la noticia que ya sabía que vendría. Me voy, comencé intentando mantener mi voz firme. Pero eso no significa que no los ame. Solo significa que necesito espacio, necesito tiempo para ser yo misma. Mi hermano menor, de solo 7 años, me miraba con los ojos bien abiertos y llenos de lágrimas. No entendía completamente qué significaba irme, pero sabía que no era algo bueno. Mi corazón se encogió, pero tenía que seguir adelante. Siempre estaré a una llamada de distancia, les dije, mirándolos a todos, especialmente a mi hermana. Siempre que me necesiten, estaré aquí. Y ustedes estarán bien, lo prometo. Mi hermana, que había estado reprimiendo sus emociones hasta ese momento, explotó.
¿Nos vas a dejar aquí con ella? Su voz estaba cargada de ira y frustración. Sabes que no va a poder hacerlo. Nunca lo ha hecho. Esas palabras fueron un golpe directo al pecho. Sabía que no solo me acusaba, tenía miedo. Miedo de que ahora le tocara a ella el papel que yo había estado desempeñando. Respiré hondo tratando de mantener la calma. Lo sé, respondí suavemente. Pero no estarás sola. Si las cosas se ponen difíciles, si sientes que no puedes más, me llamas. Yo voy a actuar. No pasarás por lo que yo pasé, te lo prometo. Ya lo estoy pasando, replicó. ¿Crees que no me doy cuenta de lo que está pasando? Ella ya me está pidiendo que haga cada vez más cosas. Seré yo quien cuide del nuevo bebé cuando te vayas. Sus palabras cayeron como una losa sobre mi estómago. Todo lo que había temido ya estaba comenzando a suceder, y más rápido de lo que esperaba. Debería quedarme un poco más. Luchar por mi hermana. Pero al mismo tiempo sabía que no podía volver a sacrificar mi vida. Este ciclo tenía que terminar conmigo. Mantendré mi promesa, le dije mirándola directamente a los ojos. Si veo que estás siendo abrumada, intervendré. Te lo juro. La conversación terminó con pocas palabras después de eso. Mis hermanos parecían abatidos, pero de alguna manera resignados. Sabía que sería difícil, pero no tenía otra opción. Tenía que irme. En los días siguientes, mi madre se volvió aún más insoportable. Las peleas eran constantes, y usaba a mis hermanos como armas emocionales, animándolos a pedirme que me quedara. El más pequeño lloraba, preguntando por qué ya no los amaba. Cada lágrima era como un cuchillo en mi corazón, pero no podía ceder. No esta vez. La noche antes de irme ocurrió algo inesperado. Mi padrastro, que siempre había sido una figura ausente, me llamó para hablar. No esperaba mucho, pero decidí escuchar lo que tenía que decir. Estaba sentado en la sala, con una botella de whisky al lado, y parecía más vulnerable de lo que nunca lo había visto. Sabes, comenzó con la voz arrastrada, nunca te pedí que fueras la madre de ellos. Eso fue entre tú y tu madre. Lo miré sorprendida por su sinceridad. Durante años él siempre estuvo al margen, sin involucrarse realmente en la crianza de los niños. Pero ahora parecía que tenía algo importante que decir. Sé que ella ha dependido demasiado de ti, y de alguna manera, yo también. Fue conveniente, ¿sabes? Pero no soy ciego. Sé que no ha sido justo contigo. Me quedé en silencio, esperando a que continuara. No te voy a pedir que te quedes, suspiró. Creo que ya has tomado tu decisión, y no voy a detenerte. Pero solo quiero que sepas que intentaré. Con el nuevo bebé, con tus hermanos, voy a intentar estar más presente. Una parte de mí quería creerle, pero sabía que sus palabras eran una mezcla de culpa y alcohol. Tal vez lo intentaría, pero nada cambiaría de la noche a la mañana. Aún así, escucharlo admitir lo que yo siempre había sabido fue un choque. No esperaba que él reconociera que yo estaba llevando una carga que no me correspondía. A la mañana siguiente salí de casa antes del amanecer. El silencio de la madrugada parecía abrazarme, como si el mundo estuviera en paz por unos momentos antes de que el caos de la vida retomara su curso. Miré la casa por última vez antes de cerrar la puerta. Sentí una mezcla de tristeza y alivio. Sabía que las cosas serían difíciles para quienes se quedaban, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba haciendo algo por mí. Sin embargo, mientras conducía por las calles desiertas, algo me inquietaba. Las palabras de mi hermana seguían resonando en mi mente. ¿Y si la estaba dejando para que enfrentara el mismo infierno del que yo estaba escapando? Decidí en ese momento en el coche que no los abandonaría por completo. Si veía algún signo de que mi hermana estaba siendo abrumada, volvería. Haría lo que fuera necesario para protegerla. No dudaría en exponer la verdad de lo que sucedía en esa casa, aunque eso significara romper por completo con mi madre. Ahora, con la distancia, siento que finalmente puedo respirar. Pero también sé que mi historia con ellos está lejos de haber terminado. Cada día que pase estaré atenta, lista para actuar si es necesario. Me estoy liberando, sí, pero también estoy preparada para proteger a quienes amo. Aunque sea desde lejos. Después de que me mudé, la sensación de libertad fue como una bocanada de aire fresco. Los primeros meses fueron una mezcla de alivio y emoción. Por primera vez en años podía concentrarme en mí misma, en el trabajo, en mis amigos y en mi vida. Ya no tenía que preocuparme por cambiar pañales, ayudar con la tarea o preparar la cena para mis hermanos. Seguía en contacto con ellos regularmente, especialmente con mi hermana, que siempre me mandaba mensajes para contarme cómo iban las cosas.
Decía que en casa todo parecía estar bajo control, aunque claramente mi madre y mi padrastro estaban teniendo dificultades para lidiar con el nuevo bebé. Todo parecía estar bien. Hasta que de repente las respuestas comenzaron a disminuir. Al principio no me preocupé demasiado. La vida se había vuelto más ajetreada para mí con el trabajo y mis nuevos compromisos. La distancia parecía una barrera natural. Pero a medida que pasaban las semanas sin noticias, comencé a sentir una inquietud. Les mandaba mensajes a mis hermanos, pero las respuestas eran vagas o inexistentes. Algo estaba mal, pero yo estaba tan inmersa en mi nueva vida que no le presté la suficiente atención. Entonces, una noche lluviosa, escuché golpes fuertes en mi puerta. Era tarde y no esperaba a nadie. Cuando abrí, mi corazón casi se detuvo. Era mi hermana de 14 años, empapada por la lluvia, con el rostro rojo e hinchado de tanto llorar. ¿Qué pasó?, le pregunté, jalándola hacia adentro inmediatamente. Estaba tan alterada que apenas podía hablar, pero cuando finalmente se calmó, lo que me dijo me dejó helada. Ella me pegó, dijo con la voz temblorosa. Traté de cuidar al bebé, pero no paraba de llorar, y mamá se enfureció. Gritaba que era mi culpa, que no estaba ayudando lo suficiente. Cuando le dije que tenía que estudiar, perdió el control. Me abofeteó y me empujó. La rabia empezó a hervir dentro de mí. Sabía que mi madre no era la mejor, pero agredir a mi hermana. Eso cruzaba todos los límites. Vamos a arreglar esto ahora mismo, dije, tomando mis llaves. Mi hermana trató de detenerme, pero yo ya estaba decidida. No podía permitir que ella siguiera viviendo en esa casa, especialmente si ya había comenzado la violencia. Conduje hasta la casa con el corazón acelerado. Cuando llegué encontré a mi madre sentada en el sofá con el bebé llorando en sus brazos, mientras que mi padrastro, visiblemente molesto, veía la televisión como si nada estuviera pasando. La escena era surrealista. ¿Qué está pasando aquí?, exigí con la voz llena de furia. Mi madre ni siquiera se molestó en levantarse. Me miró con desprecio. Ah, apareciste. Ahora crees que puedes venir a resolverlo todo. No tienes idea de lo que es llevar esta casa, criar a estos niños. No podía creer lo que estaba oyendo. Le pegaste a mi hermana. Grité, mi voz resonando por toda la sala. Me fui para darte un respiro, y ni siquiera pueden mantener las cosas en orden por unos meses. Ella no es tu sirvienta, y yo tampoco lo fui. ¿Cómo te atreves? Mi madre se levantó todavía con el bebé en brazos, y se acercó a mí, su rostro una mezcla de ira y cansancio. Hago lo que tengo que hacer en mi casa, me espetó. Yo los crié y si tuve que darle una lección, fue porque se lo merecía. No podía más. La situación estaba fuera de control, y sabía que si me quedaba allí más tiempo, solo empeoraría. Fue entonces cuando mi padrastro, que casi nunca intervenía, se levantó. Un hombre que siempre se mantuvo al margen, ahora parecía decidido a acabar con todo. Ya es suficiente. Deja de causar problemas aquí. Vete. Esta ya no es tu casa, dijo con frialdad. Lo miré incrédula. Después de todo lo que había hecho por esa familia, ¿me decía que me fuera como si yo fuera el problema? Algo dentro de mí se rompió en ese momento. Muy bien, dije, mirando a mi madre. Si eso es lo que quieren, entonces me llevo a mis hermanos conmigo esta noche. Y mañana van a escuchar de mí de otra manera. Antes de que pudieran protestar, llamé a mis hermanos. Estaban asustados sin entender lo que estaba pasando, pero me siguieron sin hacer preguntas. Una vez que todos estaban en el coche, los llevé a mi casa. La noche fue difícil, llena de llantos, especialmente por parte de mi hermana, que estaba aterrorizada por lo que había sucedido. Al día siguiente ya tenía una cita con un abogado. Sabía que la situación se había salido de control y que necesitaba proteger a mis hermanos de cualquier manera posible. Le conté al abogado toda la historia, desde que yo era pequeña y me vi forzada a ser la madre de todos, hasta el reciente incidente. Él me escuchó atentamente y al final suspiró. La situación es complicada, empezó a explicar. Si denuncias al consejo tutelar, lo más probable es que los niños sean dados en adopción. A menos que tú misma solicites la custodia. En ese caso podrías convertirte en su tutora legal. Sus palabras me golpearon como un balde de agua fría. Nunca había pensado en ser madre oficialmente y mucho menos tan joven. Pero la idea de que mis hermanos fueran separados y dados en adopción era aún peor. Sabía que si no hacía algo, nadie más lo haría. ¿Qué tengo que hacer?, le pregunté, ya decidida. El abogado comenzó a explicarme el proceso, los documentos que tendría que reunir, las audiencias que se avecinaban. Sabía que sería una lucha dura, pero estaba lista.
No podía abandonar a mis hermanos ahora, no después de todo. Cuando salí del despacho, la decisión ya estaba tomada. Iba a luchar por ellos, y esta vez lo haría de la manera correcta. Si había pasado años siendo su madre de hecho, ahora lo sería también en el papel. Mi madre y mi padrastro habían fallado, y yo no permitiría que mis hermanos pagaran el precio. Desde ese día, comenzó la batalla por la custodia de mis hermanos. Y a pesar de todo, sabía que estaba haciendo lo correcto. No día siguiente me desperté con los primeros rayos de sol que se filtraban por la ventana. Durante unos segundos sentí una calma que hacía tiempo no experimentaba, pero pronto fui consciente del caos que estaba sucediendo en la sala. Escuché risas, golpes y pasos apresurados. Me levanté rápidamente y encontré a los niños corriendo por todas partes, volcados sobre los muebles, con juguetes esparcidos por el suelo, y restos de comida en la mesa. Era un completo desastre. Mis hermanos estaban felices, riendo y jugando, ajenos a todo lo que pasaba dentro de mí. Parecían tan libres como si por fin tuvieran un respiro después de tantos meses de tensión en casa. Pero mientras los observaba, una sensación de angustia empezó a apoderarse de mí. El cansancio de los últimos días, la presión de haber asumido el cuidado de ellos, todo empezó a pesar en mi mente. Sabía que había tomado una decisión difícil al llevármelos, pero esa mañana, mientras trataba de poner algo de orden en medio de la locura, me di cuenta de lo abrumador que realmente era. No podía ir a trabajar ese día. Simplemente no podía dejarlos solos y al mismo tiempo, me era imposible concentrarme en nada más. El trabajo, mi nueva vida, todo estaba en pausa. Parecía que estaba reviviendo la misma situación de la que había huido meses atrás, el sacrificio constante de mis propios sueños y necesidades por ellos. Pero esta vez el peso era aún mayor, porque ahora era consciente de lo que estaba en juego. Mientras recogía los juguetes y trataba de organizar mis pensamientos, no pude evitar que todo volviera a mi mente. Recordé cada vez que tuve que ser la madre que no me correspondía, cada oportunidad que perdí, cada momento de mi infancia robado. Me preguntaba si, de nuevo, estaba a punto de perderlo todo. Decidí que no podía seguir así. Aunque doliera, tenía que tomar una decisión por mi propio bienestar. Con el corazón pesado, volví a llamar al abogado. Necesitaba explorar la opción de la adopción, por más devastador que eso fuera. No quería admitir que no podía con ellos, pero la verdad era clara, no podía sacrificar mi vida otra vez. Al llegar al despacho, el abogado me recibió con una mirada comprensiva. Él ya sabía por qué estaba allí, y sin que yo tuviera que decir demasiado, empezó a explicarme los próximos pasos. Si decides proceder con la adopción, el Consejo Tutelar intervendrá y se harán los trámites necesarios para colocar a los niños en hogares de acogida. Eventualmente serán adoptados por familias que puedan hacerse cargo de ellos, dijo, su tono era serio pero cálido. Sentí un nudo en la garganta. Sabía que esa decisión cambiaría todo, que perdería la relación con mis hermanos, pero también sabía que, de alguna manera, esto les daría la oportunidad de vivir en un ambiente más estable, algo que yo ya no podía ofrecer. De vuelta a casa, intenté reunir el valor para hablar con ellos. Los llamé a la sala y me senté frente a ellos con las manos temblorosas. Mis hermanos me miraban con curiosidad, pero también con un destello de preocupación en los ojos, como si ya supieran que algo estaba mal. Tengo que hablar con ustedes, comencé con la voz vacilante. Lo que ha pasado estos últimos días ha sido muy difícil para todos. Yo quería cuidar de ustedes, protegerlos, pero la verdad es que no puedo hacerlo sola. No puedo darles todo lo que necesitan. Los ojos de mi hermana mayor se llenaron de lágrimas al instante. Sabía que ella entendía lo que estaba por venir antes de que yo lo dijera. ¿Nos vas a abandonar otra vez?, preguntó, su voz quebrada por la incredulidad y el dolor. Mi corazón se rompió al escucharla, pero seguí adelante. No se trata de abandonarlos, se trata de hacer lo mejor para ustedes. No soy capaz de ser la madre que necesitan. El Consejo Tutelar va a buscar hogares donde puedan tener todo lo que yo no puedo darles. Hubo un silencio pesado en la sala. Mis hermanos más pequeños no entendían del todo, pero podían sentir el peso de mis palabras. Mi hermana, en cambio, estaba llena de rabia. ¿Otra vez te vas a rendir? Siempre nos dejas cuando las cosas se ponen difíciles. Gritó entre lágrimas. Mis palabras no podían aliviar su dolor. Me odiaban en ese momento, y yo lo sabía. Todo lo que había tratado de hacer para protegerlos ahora parecía una traición en sus ojos. Horas después, el Consejo Tutelar llegó. Cada paso hacia la puerta fue como una puñalada en el corazón. Los niños lloraban, enojados, confusos. Los trabajadores sociales intentaban calmarlos, pero el daño ya estaba hecho. Uno por uno, mis hermanos fueron llevados a los coches que los transportarían a sus nuevos destinos.
Vi sus caritas por las ventanas, llenas de tristeza y resentimiento. No podía hacer nada más que observar cómo se alejaban de mí. Esa noche me senté sola en el sofá, con la casa en silencio, y el peso de mi decisión cayó sobre mí como una montaña. Había perdido todo contacto con ellos. No volverían a mirarme de la misma manera. Sabía que había tomado esta decisión para poder vivir, para no perderme a mí misma nuevamente en el caos de ser una madre sin serlo, pero eso no hizo que el dolor fuera más fácil de soportar. Las semanas pasaron, y me enteré de que mis hermanos fueron adoptados por buenas familias. Sabía que estaban mejor atendidos, pero apenas tenía noticias de ellos. Con el tiempo, las pocas veces que intenté contactarlos, las respuestas fueron distantes o inexistentes. La herida que les dejé era demasiado profunda, y ellos no querían saber de mí. Reflexioné muchas veces sobre si había hecho lo correcto. Mi madre y mi padrastro ahora me despreciaban, culpándome por todo lo que había sucedido. Mis hermanos, que una vez me habían visto como su protectora, ahora sentían que los había traicionado. Pero por más que doliera, sabía que esta era la única forma de seguir adelante. No podía ser la salvadora de todos. Necesitaba vivir mi vida, aunque eso significara cargar con el peso de esta decisión para siempre. Mi relación con ellos se había roto y sabía que, aunque eso me perseguiría siempre, era el único camino que me permitiría seguir siendo yo misma.